Continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor en la epístola universal de Judas, porque esa epístola la escribe a toda la iglesia. Y hoy vamos a tocar ese tema del versículo 8 sobre la descripción y denuncia de los falsos maestros. Judas va a dar una descripción de los falsos maestros y también los va a denunciar y nos va a ayudar también a nosotros a poder identificar esos falsos maestros por medio de sus características, de sus frutos, ¿no? Entonces, para eso le pido que vaya a la carta de Judas. Carta a Judas, y vamos a leer el versículo 8. Si ya lo encontró, pongámonos en pie, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Versículo 8. Dice así la palabra del Señor. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. De nuevo, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a orar al Señor, pedirle que nos ayude en este momento a poner nuestro corazón y nuestra mente en atención a tu palabra. Decirle que queremos aprender más de Él, queremos escuchar este mensaje que nos trae el Espíritu Santo a través de las Santas Escrituras, que nos ayude a interpretarlas, a entenderlas. Oro por las personas que estamos aquí, por las que nos están viendo, para que ese mensaje llegue a lo más profundo de sus corazones, que el Espíritu Santo nos inquiete, nos redarguya, nos convenza de justicia, que nos convenza de pecado, nos convenza de arrepentirnos y también que nos convenza que esta es la verdad de Dios para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a defender la fe que se nos ha sido dada a través de la Biblia, para protegernos a nosotros mismos, proteger la iglesia, nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Que lo podamos entender hoy para no ser engañados por falsos maestros y falsos creyentes. Que todo esto sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mi hermano. Recuerde que el versículo 5 y 7, del 5 al 7, Judas nos está dando 3 ejemplos de apostasía. ¿Qué es la apostasía o un apóstata? Es una persona que escuchó el Evangelio, escuchó la verdad de Cristo, escuchó la verdad de la palabra, pero la abandona. Ya no quiere saber más de Cristo, ya no quiere saber más de la palabra de Dios, abandona la fe para siempre. Escuchó la verdad, quizás expuso la verdad en una iglesia, pero no abrazó esa verdad, no tuvo comunión con Cristo. Y eso es lo que se llama una apostasía, el apóstata. Y los apóstatas van a tener juicio de parte de Dios. Y ese juicio va a ser de condenación y fuego eterno. Nos presenta Judas 3 ejemplos. Vimos los israelitas, el pueblo de Dios, aún viendo las maravillas, los milagros que hizo el Señor. Ellos apostataron, abandonaron la fe, no le creyeron al Señor. ¿Eso para qué vamos a ir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida? No vamos a llegar, no tenemos que comer. Y habían visto milagros del Señor y no creyeron, se prostituyeron, hubo inmoralidad sexual, levantaron ídolos, levantaron un becerro de oro y lo adoraron. Y el Señor dijo, como condenación a eso, dijo, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y duró 40 años y esa generación, el Señor los eliminó, los mató. Y solo entraron los más jóvenes. Solo entraron 2 personas. ¿Quién fue? Josué y Caleb. Luego nos habla de los ángeles caídos. Esos ángeles que vivieron en esa majestuosidad de la gloria de Dios. Imagínense los ángeles. En esa luz brillante, preciosa de la gloria de Dios. Y ellos quisieron ser más que Dios.
y se rebelaron. Y el Señor dice que aún siendo ángeles recibirán el juicio de Dios, ¿no? Son condenación en prisiones eternas de oscuridad. Y también nos habla de la población de Sodoma y Gomorra, gentiles, personas que no conocían la ley de Dios, no eran judíos, pero habían sido también ministrados con la palabra de Dios por medio de Lot, para que se arrepintieran. Pero este pueblo llegó a una inmoralidad sexual tan grande como nunca jamás visto, y es un ejemplo que nos da por toda la Escritura. Casi en 10 libros de la Biblia nos habla sobre Sodoma y Gomorra. Es más, el Señor Jesucristo nos dice que en los últimos tiempos, cuando Él venga, el mundo será como Sodoma y Gomorra. El Señor dice que ellos también, por esa inmoralidad sexual y otros pecados más, que ya los vimos, serán juzgados y tendrán un juicio para una condenación eterna porque no se arrepintieron. ¿Qué quiere decir Judas con esos 3 ejemplos? Dice, cuidado iglesia, cuidado el que me escucha, porque si Dios no perdonó a su pueblo israelita, no perdonó a los ángeles caídos, autoridades y potestades mayores que nosotros, y no perdonó a toda una ciudad, Sodoma y Gomorra, la destruyó con azufre y fuego, no quedó absolutamente nada, solo Lot se salvó, pues que esperen las personas que viven inmoralmente el mismo juicio. Eso es una advertencia seria. Es una advertencia llena de amor de Cristo, que nos está diciendo, cambia tu vida. Y poníamos el ejemplo de las personas que dicen, los ateos, pues si existe Dios y estoy en pecado, que venga un rayo y me parta en 2. No va a venir, pero va a venir en su tiempo. Y tenemos que tener temor todos. ¿De qué? De no caer en esa apostasía, de que nuestro corazón se aleje de la presencia de Dios, de tener comunión con Él. Aquí en el versículo 8, ya entrando allí, Judas nos da 4 características. Yo le digo 4 pecados porque son pecados, pero también son 4 características que describen al falso maestro, que podemos distinguir quién es un falso maestro y quién no. Vamos al versículo 8 de Judas. Dice, no obstante, de la misma manera también estos, y da la primera, soñadores. El primer característica es que son soñadores, y segundo, mancillan la carne, está hablando de inmoralidad sexual. Tercero, rechazan la autoridad, y esto quiere decir que son insubordinados, desobedientes, estos falsos maestros. Y cuarto, nos habla que ellos blasfeman, maldicen las potestades superiores. Vamos a ver qué es eso de potestades superiores. El primer versículo, la primera palabra que dice no obstante, ¿no? Lo ves ahí en el versículo 8, es muy importante, porque está uniendo todo lo que hemos estudiado con lo que vamos a estudiar hoy. Solamente ese versículo dice no obstante, quiere decir, de la misma manera, escúcheme bien, de la misma manera que los israelitas, los ángeles y Sodoma y Gomorra tenían pecados en común y por esos pecados recibieron juicio, también estos soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, también tienen cosas en común. Hoy nos vamos a dar cuenta que los falsos maestros van a estar descritos ahí, aunque tú los veas muy santos, tienen estos pecados que la Biblia nos habla. Tienen pecados en común los falsos maestros con estos 3 ejemplos de apostasía del Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel, los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra. Vamos a ver un poco lo que nos dice a grandes rasgos para ambientarnos acerca de lo que dice Judas de los falsos maestros. Ponga los ojos ahí en la Biblia y vamos al versículo 8 y vamos a leer hasta el versículo 13 y nos da una descripción general que más adelante vamos a profundizar más de los falsos maestros. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, ¿no? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿No? El arcángel Miguel. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, los falsos maestros, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué fuerte es Judas para referirse a un falso maestro. Le dice animal irracional. Es impresionante el lenguaje tan fuerte que habla Judas acerca de los falsos maestros. Dice 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por dinero, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Esos ágapes son reuniones entre los hermanos, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, ellos no cuidan de la grey. El falso maestro no cuida de la grey. Dice, nubes sin agua. Oh, qué fuerte es esto. En el texto griego es muy fuerte. Nubes, ¿qué es? ¿Qué es una nube sin agua? Nada. Se supone que una nube que tiene agua, pero ellos no tienen nada, son vacíos. Es aire. Dice, llevadas de acá para allá por los vientos. No tienen dirección. Árboles otoñales. ¿Cómo ve usted un árbol otoñal? Sin hojas, improductivos, sin fruto. Oh, esto es muy fuerte. 2 veces muerto. Dice que los falsos maestros son 2 veces muertos. Se murió y se volvió a morir. Qué fuerte descripción. Y desarraigados. Versículo 13. Les dice fieras. Recuerde que Pablo dice que saldrán en medio de vosotros lobos que rapaces, con lobos que no van a perdonar el rebaño, lo quieren destruir. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Mira qué difícil. Para las cuales está reservado que eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está reservado un juicio para ellos, no se tarda. Aunque los veas prosperando, aunque los veas con megas iglesias, ellos están adulterando la palabra de Dios. La están adulterando y van a traer juicio. Y no simplemente por adulterar la palabra de Dios. Es que es más, no tienen el Espíritu Santo de Dios, por eso no refrenan la carne. Cuando veas a una persona que no refrena la carne, deja rienda suelta, posiblemente no tiene el Espíritu Santo. Pero aquí dice Judas, y lo vamos a ver más adelante, que ellos no pueden restringir la carne porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, que es el que restringe nuestra carne y nos da dominio propio. Vamos con la primera característica o ese pecado que es soñadores. Nos dice el versículo 8, no obstante que, ¿de la qué? De la misma manera que en los ejemplos anteriores, también estos soñadores mancillan la carne. Soñadores, vamos a ver esa palabra, importante, primer ítem. En primer lugar, el apóstol los describió como soñadores. Y no es la misma palabra de soñar, cuando tú te vas a la cama y comienzas a soñar, ¿no? No es ese mismo sueño. Se dice que todos soñamos, ¿no? Los expertos dicen eso, pero que algunos se acuerdan y otros no. No está hablando Judas de esos sueños que tienes. Él está hablando de falsas visiones. Judas está hablando de revelaciones divinas, que ellos reciben profecías del cielo, supuestamente, y esa palabra es usada en Hechos 2:17. Aquí se lo voy a proyectar para que lo lea. Y nos dice acerca de esa palabra, qué significa esa palabra en ese contexto. Nos está hablando de profecía, de revelaciones. Usted ha visto que los falsos maestros, ¿qué hacen? Dice, yo tuve un sueño. Y eso es lo que ministran ¿a quiénes? A los creyentes. Mira lo que dice Hechos, capítulo 2, 17 y 18 dice, y en los postreros días. Los postreros días son los días finales. Bien, ya estamos en los postreros días. Derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne. ¿Ahora el espíritu está sobre toda carne? No, porque hay gente que no cree
en el Señor. Vamos entendiendo el versículo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo? Cuando ese espíritu se derrame sobre toda carne. O sea que todavía no ha sucedido, ¿verdad? Y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Muchos toman este texto fuera de contexto. Mire lo sencillo que lo leímos. Dicen, mira, el Señor está dando ¿qué? Profecías, me está dando sueños, los niños sueñan y los niños pueden predicar. ¿Usted ha visto niños predicando? No pueden predicar porque el Señor ya derramó su espíritu, pero aquí dice que sobre toda carne, y no ha pasado eso. No ha pasado eso todavía. Mire el versículo siguiente para saber el contexto. Oh, Señor. Déjeme poner el 19, un momento. Para ver el contexto del que nos está hablando el libro de Hechos. Sí, ya lo pone aquí. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Ha sucedido esto que acabo de leer? ¿Sí o no? ¿Me entendieron atrás? ¿Acabó de suceder eso? No ha sucedido. Recuerde que Pedro está en ese momento y trae la profecía de Joel 2:28 y dice, sobre toda carne se derramará el Espíritu Santo. Allí sucedió una parte de esa profecía, pero cuando Pedro dijo esto, ¿hubo señales en el cielo? No. ¿Se convirtió la luna en sangre? No. Eso será al final de los tiempos, lo que se llama el día del Señor. Y será en esa parte de la gran tribulación, en las últimas noches de la gran tribulación, cuando el Señor venga a instaurar su reino, ahí el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. Y tendrán visiones y profetizarán. Profetizarán. Y tendrán sueños como en el pasado. Pero va a ser en ese momento específico. Y esos sueños, esa palabra que vea usted ahí, es la palabra sueños, la misma palabra que usa Judas sobre revelación, ese sueño que es revelatorio, ese sueño que habla supuestamente de cosas divinas, ¿no? Estos soñadores falsos visionarios dicen que reciben revelación del cielo a través de sueños. Ellos dicen, tuve un sueño, tuve una revelación. Hermano, ¿de dónde vienen los sueños? ¿Ah? Del corazón. ¿Y el corazón tiene la verdad? No. ¿Quién tiene la verdad? La palabra de Dios. Sueños, sueños son. La fuente, escúcheme bien, la fuente de autoridad de los falsos maestros son sus propios sueños, no es la palabra de Dios. Su fuente de información son sus propios sueños, le informan a él y lo predican, pero no es la palabra de Dios. La fuente de información de los falsos maestros son sus propias revelaciones, sus visiones, y no la palabra de Dios. Su fuente de información es su corazón perverso, engañoso, y ellos basan sus enseñanzas engañosas en sus propias mentes perturbadas y endemoniadas, porque ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y rechazan la palabra del Señor. Estos apóstatas viven en un mundo irreal, claro que sí. ¿Qué hace un soñador? Soñar, soñar, soñar. Y transmiten eso a sus oyentes. Están en un mundo inexistente y prometen cosas que no son posibles. ¿Sabes qué prometen? Felicidad. Pare de sufrir. Dice, no, aquí tú no necesitas sufrir aquí. Para de sufrir. Decláralo con tu boca, dilo, pero más fuerte. Tienes que tener fe. Mira cómo lo estás diciendo. Esas personas creen que ellos mismos pueden cambiar su situación teniendo poder en su boca. Desplazan la palabra de Dios, desplazan al Señor. Ellos viven en un mundo irreal
y real, porque en este mundo donde estamos, este mundo no es perfecto. En este mundo hay enfermedad, en este mundo hay maldad, en este mundo hay guerras, estamos viendo una guerra ahora. ¿Dónde está esa maldad? Dice Santiago, en el corazón del hombre. Este mundo está caído en pecado. Los seres humanos, nuestra naturaleza es pecaminosa, siempre buscamos el mal. Os pongo el ejemplo del niño. El niño siempre busca ¿qué? Las cosas malas. ¿Qué hace el padre? Enseñarle a que no haga las cosas malas. ¿O es que tú le enseñas a hacer las cosas, o él ya sabe hacer las cosas bien? Todo el tiempo le estás diciendo, no hagas, no digas, no te pares allí, no corras. Tienes que estar siempre corrigiendo esa naturaleza que tenemos todos nosotros, pecaminosa de hacer el mal. Por eso es que vivimos enfermedades por el pecado. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Vivían en el paraíso, esto no es el paraíso, ellos no tenían enfermedad, ellos no tenían problemas, pecaron y el mundo tiene esa naturaleza caída. Esto no es color de rosa, mis hermanos. Aquí se sufre, aquí nos enfermamos. ¿Y estos falsos profetas qué hacen? Tú no puedes ser pobre. Si estás pobre es porque está tu vida espiritual mal. Nos dice un cristiano sí o sí tiene que tener éxito y dinero. Eso no dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. El falso profeta solo habla de cosas de la tierra, de cosas de bienes materiales. El maestro, el pastor que Dios elige, que predica la sana doctrina, habla de cosas espirituales, porque la Biblia nos habla de cosas espirituales. Y engañan a la gente. Entonces, si tú te enfermas, te va a decir el falso maestro, te faltó fe, porque no te sanaste. Mi hermano, este cuerpo se enferma. Y si esa enfermedad progresó es porque Dios tiene un plan sobre esa enfermedad. Esto es pasajero, tenemos que entender que esto es pasajero, mi hermano. Esta vida es pasajera. No somos ciudadanos de este mundo, somos extranjeros, somos ciudadanos de los cielos. Y tenemos que entender que aquí vamos a tener aflicción. El Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. No nos mintió. Él no es falso profeta, Él es uno verdadero. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero ten ánimo, yo he vencido al mundo. Y con Él podemos vencer el mundo. Y tener el gozo que vimos esta mañana, tener el gozo en nuestro corazón, a pesar de nuestras tribulaciones. El mismo Evangelio de Lucas 18 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice que cuando venga el Señor Jesucristo, no va a haber mucha fe. La apostasía será mundial. Dejarán mucho la fe. El ateísmo será de una forma nunca jamás vista. Irán en contra de Dios. Y aquí Lucas dice, hallará fe Dios cuando venga. Y estos falsos maestros, ¿qué están profetizando? Avivamientos. No, esto va a mejorar. Todo está bien. ¿Está bien? No está bien. La gente se está perdiendo más. Hay pecado cada vez más. Y ellos dicen, todo está bien, hay un avivamiento. Y cuando ellos van a muchos lugares, la gente se cae. Y multitud de personas que quieren escuchar ese tipo de maestros, ellos le llaman a eso avivamiento. Pero la palabra dice que no. Que vendrá la gran apostasía. La gente renegará de la fe, como nunca jamás se ha visto. Sabemos que vivimos en un mundo caído, mis hermanos, un mundo caído por el pecado y nosotros tenemos naturaleza pecaminosa y no estamos en un estado de perfección. Tú no eres perfecto, te vas a enfermar, vas a estar triste, pero Dios está con nosotros. Estos falsos maestros son soñadores porque su manera falsa de ser, su corazón corrompido, de ese corazón provienen sus visiones. Algunos se las inventan, me imagino yo. El término soñador también es usado prácticamente como un sinónimo de falso profeta en el Antiguo Testamento. Abra su Biblia en Deuteronomio 13, 1, 5. Aquí está Moisés advirtiendo al pueblo de los falsos soñadores, de los falsos maestros, que es como un sinónimo. Mantenga ahí sus ojos porque
y abierto porque le voy a presentar otros versículos aquí en la pantalla, pero usted téngalo ahí para empezar a estudiarlo. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Aquí Moisés está advirtiendo al pueblo que pueden surgir entre ellos profetas falsos, que pueden hacer falsos milagros. Dice así, versículo 1, cuando se levante en medio de qué? De ti, le está hablando a la iglesia, en ti, al pueblo, en ti profeta o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué va a anunciar ese falso profeta? Va a hacer milagros, va a hacer prodigios. Y Moisés está advirtiendo, cuidado, en medio de ustedes va a salir ¿qué? Profetas, hacedores de señales. Van a hacer milagros. ¡Uy! ¿Ellos también pueden hacer milagros? Claro que sí. Claro que sí. Porque detrás de ellos, ¿quién está? Satanás. Pedro dice que son doctrinas de demonios. Son espíritus engañadores que van detrás de ellos. Satanás tiene sus predicadores. Y Satanás los respalda con poder. Claro que sí, con su gestión para mover las emociones. Y pueden hacer milagros, cosas extraordinarias. Y dice aquí, en el segundo versículo, dice, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que conociste y sirvámosles. Hago un alto aquí. Deuteronomio, aquí, donde usted la tiene abierta, dice que se va a cumplir esa señal. Lo que él dice se va a cumplir. Présteme atención. La Biblia dice que hay profetas, falsos profetas, que van a decir cosas y se van a cumplir. Pero esas cosas que se cumplen los van a direccionar a ellos mismos. Van a llevar a personas a que sean idólatras. Por eso usted ve en iglesias falsas donde va un profeta, se llena la iglesia. No van por Jesucristo, van por el profeta. Pero también en Deuteronomio nos dice que hay profecía que no se va a cumplir. Déjeme hacer un alto ahí, se lo presento aquí. Dice Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esta es la típica profecía que sale en internet, en la radio, diciendo el falso profeta, dando fecha de la venida de Jesucristo. Y pasó el tiempo y no llegó. No se cumplió, es un falso profeta. Todos los falsos profetas que tú has visto en internet, que han dicho cosas, profetizado y no se cumplieron, son falsos profetas. ¿Cuántas profecías se necesita para saber que un falso profeta es un falso profeta? Una. Muchos dijeron que el cosito este que andaba por el aire, que enfermó a muchos, sí, no, para no decirlo aquí, el cosito este por ahí, decía, a esta iglesia no le va a suceder nada. Porque yo lo declaro, y son mis ovejas, y yo tengo poder, y tal. Y no sucedió. Hasta reprendieron al cosito ese. Dijo, se va de esta nación. Y fue cuando más hubo. Fue cuando más hubo enfermedad. ¿Qué hace esa persona? Demostrar que es un falso profeta, porque no se cumplió. Pero ahora viene aquí como una contradicción, pero no se contradice la palabra. Aquí sí se cumple, ahí donde tienes la Biblia dice que sí se cumplió, dice, leámoslo nuevamente, dice, y si se cumpliera el señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Hermanos, el hecho de que las señales y prodigios no quiere decir que hay evidencia de la verdad. No significa que en una iglesia que hay milagros, prodigios, es una iglesia verdadera. Ese no es el sello de la verdad. No es. Yo escuchaba por ahí, voy a iglesias donde sí hay milagros, esa es una iglesia verdadera. Eso no es señal de una iglesia verdadera. La iglesia verdadera se rige por la palabra de Dios. Porque Satanás también puede hacer milagros, prodigios.
Muchos son convencidos inmediatamente al ver un milagro. Visitaron la iglesia, vieron un milagro y no disciernen absolutamente. Son muy crédulos, todo lo creen. Ay, mira cómo sentí, mira el milagro que hice. Y no se dan cuenta ni lo que están escuchando, ni lo que dice el predicador. Están convencidos por un poder sobrenatural, un milagro, y corren el peligro de sufrir un gran engaño que tiene consecuencias eternas. Estoy hablando de salvación. Mire lo que dice la palabra de Dios sobre Satanás, ¿no? Inicuo, cuyo advenimiento va a venir es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿De quién está hablando aquí? Del anticristo. Él vendrá con todo el poder dado por Satanás. ¿Para hacer qué? Señales, prodigios mentirosos. Y sabemos que hay demonios también haciendo todas estas cosas por doquier. ¿Qué debemos hacer nosotros con respecto a este cuadro? Ante estos soñadores. Bueno, el versículo 3 lo dice. Léalo conmigo. ¿Qué dice? No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. ¿Se lo explico? Léalo conmigo. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. No preste atención, no sea curioso. No sea curioso. Estos son soñadores de sueños. Más bien presta atención al pastor, al maestro que te explica la palabra de Dios como está en las Escrituras. Más bien ponte a estudiar las Santas Escrituras. Busca una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios, donde den testimonio, no simplemente desde el púlpito, sino en su vida. Y que den testimonio una comunidad de que está estudiando la palabra de Dios. A eso es lo que tienes que poner atención. Pero no darás oído a las palabras del tal profeta, visionario, soñador de sueños, falso, que te está diciendo una profecía. ¿Por qué? Hay una consecuencia. Sigamos leyendo. Porque, ahí en su Biblia, Jehová, vuestro Dios, ¿os está qué? Probando. ¿Para qué? Para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¡Wow! Aparece el profeta y Dios lo usa. Al falso profeta permite para saber quién busca a Dios de verdad. Hay gente que busca no a Dios, sino al profeta. Busca solo bendiciones, busca las manos de Dios, no su presencia. Dice Jehová, vuestro Dios, os está probando. Te está probando cómo está tu corazón. Si de verdad quieres adorar a Dios Todopoderoso o al que supuestamente hace milagros. Y la gente anda detrás de quién? De esos falsos profetas. Pero de Dios nada quieren. Nada quieren, ni cambian sus vidas. Dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo ¿qué? Vuestro corazón y con toda vuestra alma, con todo tu ser. Dios está probando en este tiempo a mucha gente que solo quiere escuchar cosas que les agraden. Cuarto versículo, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Qué nos dice aquí? Anda en el camino de Dios. No escuches a estos falsos soñadores, estos falsos profetas. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él servís y a Él seguiréis. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que seguir a Dios. Tenemos que solamente escuchar la voz de Dios. Y Dios habla solamente a través de su palabra. Como nos está hablando ahora en Deuteronomio. Esa es la voz que tienes que escuchar. No escuches la voz de una denominación, del nombre de una iglesia. No escuches el gran profeta o el gran emisario. No, escucha la palabra de Dios. Nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos la palabra de Dios. Nosotros seguimos a Jesucristo, hombre, no a una institución. Una institución no salva. El que salva es Jesucristo. ¿Qué le sucederá a ese profeta? Versículo 5, mira lo que le sucede. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser
muerto. Imagínense cuántos caerían muertos hoy. Porque Dios no tolera a los falsos maestros. Están pervirtiendo su palabra. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. Ellos hacen que se rebelen la gente contra Dios. Vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte. Los falsos maestros tratan de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio. ¿De quién? De ti. Están leyendo conmigo, ¿verdad? Eso es lo que quieren los falsos maestros. Desviarte de Jesús. Desviarte en tener un compromiso, una relación con Jesús. Cristianismo es una relación con Cristo. No es tener una religiosidad, venir aquí, levantar las manos, saludar, tomarnos un café y nos vamos. Y se olvidó la iglesia en la semana. Vivimos como Satanás, inmoralidad sexual. No búsqueda de santidad, no oración. No, mi hermano, es una relación con Cristo. Diaria. Eso es el cristianismo. Apártate de estos falsos maestros. No des oído a estos engañadores farsantes. Mira lo que dice aquí. Mira tan claro que dice Jeremías. Léalo conmigo aquí. Jeremías 23, 25 dice: he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño, he tenido un sueño. Dice Jehová: ¿hasta cuándo? Que hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira, de los profetas que proclaman el engaño en su corazón, que tratan de que mi pueblo, ¿qué? Se olvide de mi nombre. ¿Con qué? Con sus sueños, que se cuentan unos a otros, porque ellos se los cuentan entre ellos, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal, y Baal aquí significa Satanás. Tengo un sueño, tengo una visión. Escuche, viene del cielo esto. Fui al cielo, fui al infierno. Todo lo que nos quiere hablar Dios acerca del infierno está consignado en la palabra de Dios. No necesitamos revelación extra. Si necesitamos más revelación, más información, le estamos diciendo a la palabra de Dios que es imperfecta y que le falta. Entonces tienes que poner a esos sueños, escribirlos y poner una hoja aquí detrás y pegarla. Y poner Apocalipsis 23. Y no existe. No existe. Ya la revelación fue dada. Soñadores de sueños. En nuestro tiempo actual, en el día de hoy, los falsos maestros, pastores mentirosos, afirman delante de sus congregaciones que han tenido visiones del cielo y les dan el valor de verdad absoluta. Mire, tienen que creer esto porque esto vino de Dios. Y le dicen a la congregación que esa es verdad absoluta por encima de la palabra de Dios. Herejía, herejía. Y haciendo que el pueblo le cree todo, ¿no? Y hay gente que es bien crédula, no tiene discernimiento, todo lo que siente y lo que ve dice amén. A todo le dice amén y no tiene discernimiento. ¿Y sabes por qué no tiene discernimiento? Porque ignoran la palabra de Dios. Y entonces esta gente, ¿qué hace? Siguen sus pecados y toman como verdad. Viene un ejemplo a mi cabeza. Un abogado sabe de leyes, ¿verdad? Y cuando tú no vas a un caso y no sabes todas las leyes, pues lo contratas, porque tú no tienes conocimiento de esas leyes. Y te pueden engañar. Es igual con la palabra de Dios. Ahora el abogado tiene que ser tú mismo, porque las leyes están aquí. Estúdiala para que no te dejes engañar. Y no simplemente engañar a ti, a tus hijos, a tu familia. Porque Satanás no simplemente engaña aquí en la iglesia, sino afuera también, con ideas perversas. Tienes que aprender la palabra de Dios. En su método diabólico, estos falsos maestros buscan destruir la obra de Dios. Quieren destruir la iglesia. Quieren destruir que tú no tengas fruto. Van por las iglesias arrastrando inconstantes en la fe. Gente que va un día, que escucha. Ellos son los primeros que caen, porque no tienen discernimiento espiritual. La gente que cree sin pensar porque son ignorantes de la palabra de Dios. Estos falsos maestros, estos falsos creyentes, son enemigos de la verdad, tienes que entenderlo.
Son enemigos de la palabra de Dios. Por eso Judas dice, defendamos la fe. ¿Y cómo vas a defender algo si no lo conoces? ¿Cómo lo vas a defender? Ellos son seguidores de Satanás, pero no de Cristo. Son osados, atrevidos, llenos de sensualidad, llenos de lujuria, viven en opulencia, mientras muchos creyentes ni siquiera tienen lo mínimo para vivir en sus vidas. Toman el púlpito para hablar de sus sueños, de sus experiencias, de sus visiones, mezcladas con algunos versículos por ahí, para que suene a celestial, a divino y a Dios, ¿no? Porque ellos no se van a mostrar como son. Ellos tienen que mezclar la verdad y la mentira, o si no tú sales huyendo. Recuerde que los lobos están vestidos de ovejas, que con el tiempo uno sabrá quién es quién. Y andan diciendo, Dios me mostró, tuve un sueño, y Dios me dice, o Dios te dice. ¿Tú confiarías en lo que acabas de escuchar en tus sueños? En tus propios sueños, no miremos falso. ¿Tú confiarías en tus sueños para que guíe tu vida? Es que soñé que me voy a casar con este. Ok. Es que me soñé que tengo que ir a tal lugar. ¿Tú le creías a esos sueños después de que hablamos de esto? ¿Tú le creerías a las visiones? Que puedes tener visiones. Mira, yo no digo que ellos no puedan tener visiones o sueños. Quizás en esa noche anterior comieron muy pesado. Y tienen sueños. Yo digo que no, yo no digo que no puedan soñar, claro, todo el mundo es libre de soñar. Pero los sueños que hubo en la Biblia, mis hermanos, que fueron de Dios, fueron sueños específicos que trazaban el rumbo de la profecía de Jesucristo para salvación. Y son pocos, y están escritos ya. Esos son los sueños que tienen peso, porque daban dirección a Jesucristo y la obra redentora a través de los tiempos. ¿Así son tus sueños? No. ¿Confiarías en tus propios sueños y en las visiones de una persona que te venga a hablar? Y diga, ay hermano, tuve un sueño impresionante. Mire, cuando vienen así a mí, yo no le presto atención. Porque no puedo comprobar si es sueño de la Biblia, sé que viene de su corazón y yo no voy a perder tiempo. Yo voy a la palabra de Dios, a la verdad. Yo no voy a perder tiempo en eso. Si viene una persona con sueños y visiones, ¿a quién le vas a creer? A la palabra inspirada, 66 libros que nos hablan sobre la fe, sobre cómo debemos comportarnos, cómo debemos obedecer a Dios, que debemos arrepentirnos, que debemos seguir a Cristo. Las cosas del pasado, presentes y venideras están aquí. Lo suficiente que Dios quiso que conociéramos está en la palabra de Dios. ¿Qué escoges? ¿Hombres hablando sus sueños o la palabra de Dios que ha dado su palabra inspirada por el Espíritu Santo? La Biblia, mis hermanos, es la suprema norma de fe y conducta, es lo que nos rige a nosotros como comunidad, nos dice qué hacer, qué no hacer. Me rige en mi vida como pueblo de Dios. La Biblia es completa, no hay nada más que añadirle. Nos dice todo lo que está en el infierno, lo demás son mentiras. Todo lo que nos dice el infierno está aquí. Y hay cosas que no sabemos más allá porque el Señor no quiso revelar más, porque quizás no lo vamos a entender. Nos dio lo necesario para entenderlas. La Biblia es completa y verdadera, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo 3:16 y 17. Nuestra autoridad, lo que nos rige a nosotros, es solamente la palabra de Dios. No son costumbres. Es que la iglesia tiene esta costumbre. No seguimos costumbres. No seguimos palabra de hombre. Seguimos la palabra de Dios. Es la que nos rige. No es ningún sueño. No es ninguna experiencia sobrenatural. No es ninguna vivencia espiritual. Es la revelación dada única y final, punto final, de la palabra de Dios. Muchos de estos falsos maestros se presentan en canales de televisión. Son los famosos teleevangelistas. Otros aparecen en las redes sociales presentando un evangelio adulterado
Incluso también pueden ser maestros diferentes de diferentes instituciones teológicas. Ya hay que discernir dónde estudiar teología. También allí hay falsos maestros. Muchos de ellos escriben libros. Algunos son bestsellers. Y solo hablan ¿qué? Sus propias creencias. Nada de Biblia. Puro humanismo. Donde el centro es el ser humano y no Dios. Estos engañadores solamente tienen un objetivo. Uno nomás. Destruir tu fe. Esa fe, ese conjunto de doctrina, los 66 libros que nos fueron dados, las enseñanzas que nos fueron dados a los cristianos, la Biblia, quieren destruir la palabra del Señor. Pero Pedro nos advierte de ellos. Mire lo que dice aquí Pedro en la pantalla. Conmigo aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán ¿qué? Encubiertamente. Ellos se van a ir como un espía. No los vas a percibir al comienzo. Encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Los niegan porque viven vidas inmorales, porque solo buscan lucro. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo, ¿qué? Destrucción de repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos, no son pocos. Muchos van a seguir sus sueños, lamentablemente. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad. Y sucede, mi hermano. Por estos contumaces, falsos maestros, que son muy famosos, mucha gente maldice, habla mal del cristianismo. Antes era un orgullo decir, yo soy un pastor. Ahora tú dices pastor, y dices, eres ladrón. Ahora tú dices, eres cristiano. Y dices, el santurrón. Ya tienen una mala imagen. Vas a la iglesia, te están robando. Ya te lavaron el cerebro. Y comienza el ataque a la palabra de Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estos dan mal ejemplo. Y lamentablemente son los que tienen más recursos económicos para tener canales de televisión, para tener programas en internet, mega iglesias, mucho dinero. ¿Para qué? Para esparcir su falsa doctrina. Eso es lo que tienen estos. Dice, y por avaricia, por amor al dinero, harán ¿qué? Mercadería. El creyente es un producto. La iglesia es una empresa. Harán mercadería vosotros con palabras fingidas. ¿Tú has visto cuando predicas a gente cómo llora? Te quiere tocar el corazón y lloran. Y dice, oh Señor, aquí está el Espíritu Santo. Y todo es fingido. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y eso es lo que nos quiere decir Judas. Que aquel que se comporte como un falso profeta tendrá su condenación. No se tarda. La perdición no se duerme. Miren lo que dice Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ya estamos viviendo los postreros tiempos, algunos apostatarán. Apostatar es que se alejan de la fe. Ya no quieren buscar santidad, ya no quieren buscar la sana doctrina, se apartarán de la fe, escuchando ¿qué? ¿A qué? ¿A hombres o a espíritus? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, doctrinas y enseñanzas. Obviamente a través de una persona, pero son espíritus. Son doctrinas de demonios, de lo más profundo del infierno, dice esto. Ahora dice, sigamos, dice Judas nos dice que los falsos maestros, los apóstatas, son inmorales sexualmente. Aunque usted los ve ahí, son inmorales. ¿Por qué nos dice el segundo ítem? Dios mío, vamos al segundo. Versículo 8, ¿qué dice? Recordémoslo. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ya vimos, ¿qué hacen estos soñadores? Mancillan la carne. ¿Qué es mancillar la carne? Viene de una palabra en el lenguaje original, en el griego, que significa contaminar, profanar, manchar la carne. Nos está hablando en pocas palabras que mancillar la carne, estos falsos profetas, son inmorales sexualmente hablando. Viven una vida inmoral.
aparentan santidad pero viven inmoralmente. Los sensuales, los que siguen sus instintos naturales pecaminosos, los mundanos, los engañadores, al no seguir al Espíritu Santo no tienen otra opción que vivir en la carne. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo vive en la carne, ¿verdad? El que se aleja del Señor va a vivir en la carne. Y se van a exacerbar esas obras de la carne. Mire, ¿cuál es esas obras de la carne? Dice, aquella persona que no tiene el Espíritu Santo o que lo tiene y se aleja, presenta esto. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, hay fornicación, hay inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Porque hay unos que predican que parecen brujos. Hablan con supuestos demonios. Es impresionante. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Espere esto de un falso maestro. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hago una diferencia aquí. ¿Un hijo de Dios puede caer en inmoralidad sexual? Sí, pero no se queda ahí practicándola por años. Porque si la practica y se deleita en eso, deja ver que nunca fue hijo de Dios. Le pasó a David. David cayó ¿en qué? En adulterio. Permaneció 1 o 2 años ahí. Vino un profeta a hablarle y él despertó, pero se arrepintió. No vivió toda su vida y murió así. Aquellos que practican estas cosas, dice la palabra del Señor, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Seguimos, mis hermanos. Dice que estas personas, con ese modo de vivir, pues lo que hacen es despreciar al Señor. Dice 2 Pedro 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, desprecian al Señor. Por eso no son salvos. Atrevidos contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. Dice Judas que ellos no tienen el Espíritu Santo. Y en la misma carta lo dice. Vamos al versículo 19 de Judas. Por eso que se presentan todos estos obras de la carne. Dice, estos son los que causan, ¿qué? Divisiones. Los sensuales, los carnales, que no tienen al Espíritu Santo. Un falso maestro no tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso la ira de Dios está sobre él. ¿Bien? Pero todo lo contrario sucede con los hijos de Dios. Mire cómo viven los hijos de Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos no practican lo de la carne, no andan en la carne, no practican lo que acabamos de leer, sino viven conforme al Espíritu Santo, conforme a lo que dice la palabra de Dios. La tercera, voy rápido, me queda nada de tiempo. Volvamos al 8. Ya vimos que andan, no tienen el Espíritu Santo, por eso no pueden restringir su carne, viven inmoralmente, no tienen poder para decir no, porque el Espíritu Santo no está con ellos. Bien, dice 8, no obstante, de la misma manera, estos que soñadores mancillan la carne, o sea, viven inmoralmente, ahora nos da otra característica, rechazan la autoridad. ¿Quién es la autoridad sobre la iglesia? Cristo. ¿Quién es la autoridad sobre todo lo que existe? Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Pues ellos no obedecen a esa autoridad. No obedecen lo que dice la palabra de Dios. Ellos hacen su propia teología. Ellos hacen sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas. Y las autoridades de la iglesia son 3, viéndolo así. Primero es Jesucristo la cabeza. Pero Jesucristo está a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, lo que se llama vicario de Cristo.
Y la palabra es la autoridad como norma de fe y conducta. La cabeza es Cristo, nos ha dejado el Espíritu Santo, lo que se llama el vicario, en lugar de, vicario significa en lugar de Jesús. En lugar de Jesús está el Espíritu Santo y tercero está la palabra de Dios que nos guía, que es nuestra autoridad. Ellos van en contra de esas tres. Van en contra del Señor Jesucristo, van en contra del Espíritu Santo, porque no lo tienen, y van en contra de la palabra de Dios. Rápidamente le explico esto. Primero, estos falsos maestros no se someten a la autoridad. No quieren obedecer a Jesucristo. No niegan la autoridad en sus vidas. ¿Por qué? Porque viven inmoralmente. No buscan santidad. No quieren honrar a Dios. No doblan sus rodillas. Pero lo que no se van a dar cuenta es que un día, ellos ¿qué van a hacer? Tendrán que ¿qué? Doblar sus rodillas. Mire, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y de toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí no lo van a reconocer, pero lamentablemente cuando mueran lo van a tener que reconocer. Toda lengua va a confesar que Jesús es Dios para su gloria. Ellos rechazan esa autoridad. ¿Bien? Segundo, niegan al Espíritu Santo como vicario de Cristo. Mucha gente dice, yo no veo a Jesús, yo me comporto como yo quiera, pero nos ha dejado su Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí. Vicario significa en lugar de Cristo, ¿no? O sea, en lugar de Cristo. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene el mismo poder de Cristo, tiene la misma autoridad de Cristo, y el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo cuando dijo, os dejo otro consolador, para que esté con nosotros y en medio de nosotros. Pero se le dice a un hombre en el Vaticano que es el vicario de Cristo. Le estamos diciendo a esa persona, al Papa, que él tiene la misma autoridad de Jesús y que él tiene el mismo poder de Jesús y que él es Jesús en la tierra. Herejía. No existe eso. Eso es pura herejía. El vicario de Cristo se llama el Espíritu Santo de Dios, que tiene la misma autoridad que tiene Cristo. Entonces ellos niegan al Espíritu Santo con sus vidas, porque viven vidas lisonjeras. Y tercero, del mismo modo niegan la autoridad de la palabra. Desplazan la Biblia. Se ponen en los púlpitos a hablar fábulas, cuentos, historias de sus revelaciones. Fábulas, dice Pablo, historietas, y dejan de lado la palabra de Dios. Enseñan motivación, son grandes motivadores, son grandes y elocuentes para hablar. Es impresionante como esta gente, tú los escuchas y te atrapan porque hablan muy bien. Usted se da cuenta de Hitler, ¿no? Hitler era un orador impresionante. Miles y millones de personas se reunían ¿para qué? Para escucharlo. Y no significa que tenga el Espíritu Santo de Dios. No significa nada que haya milagros, que sea la verdad de Dios. No significa que una persona hable mucho y tenga mucho poder de convencimiento. Quiere decir que tiene la palabra de Dios en su vida, que dice verdades. Puede estar negando y distorsionando la palabra de Dios con sus falsas enseñanzas, aunque convenza. Y cuarto, dice, versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Voy a dejar este punto para el miércoles y vamos a explicar qué es maldecir, qué es blasfemar a las potestades superiores. ¿Qué significa eso? Y más adelante nos habla un ejemplo de Moisés, que está ángeles disputando el cuerpo de Moisés y también está el arcángel Miguel. Vamos a ver eso el próximo miércoles, cómo estos falsos profetas blasfeman contra las potestades superiores. ¿Está bien? Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor.